Dios los bendiga, hermanos, buenas noches. Hoy tomaremos una lección más. Son todos bienvenidos. Me da gusto que podamos estar aprendiendo de la palabra de Dios, debido a que con la palabra se forja nuestra fe, se forja nuestro carácter. Somos educados en el camino de Dios con los consejos que vienen del cielo. Así es que vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos tome en sus manos benditas. Oramos. Padre Celestial, en el nombre bendito del Señor Jesucristo, estoy ante ti. Te doy gracias, Señor, por la vida que nos has prestado y por todas las bendiciones que tú nos has concedido. Te ruego que perdones todos nuestros pecados, que nos limpies, que nos santifiques. Hoy nos disponemos a estudiar tu palabra. Permite, Señor, que podamos aprender, tomar el consejo y vivir de acuerdo a la enseñanza bíblica. Estoy en tus manos. También da a tus hijos oído atento y corazón muy dispuesto para recibir tu palabra. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Vamos a decir nuestro texto lema del grupo varonil. Dice así: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Primera a los Corintios 16:13. Muy bien, hermanos, pues vamos a escuchar nuestro himno que hemos venido escuchando y meditando en él a lo largo de ya nuestras 3 anteriores lecciones. Hoy la lección número 4. Entonces, pues vamos a poner mucha atención y tratemos de memorizar este hermoso himno para alabar el nombre de nuestro Dios. Pablo y Silas recibió la salvación, el carcelero de Filipos para la gloria de Dios. A través de la EBB y la palabra de Dios encontramos salvación el día de hoy. Solo cree en el Señor Jesucristo, solo cree en Jesús el Salvador, y serás salvo tú y tu casa, es la promesa de Cristo el Señor. Cuánta dicha y alegría en mi hogar se vive hoy, el mensaje de mi Cristo cambió nuestro corazón. Hoy venimos todos juntos a la casa del Señor, así son los efectos de la salvación. Solo cree en el Señor Jesucristo, solo cree en Jesús el Salvador, y serás salvo tú y tu casa, es la promesa de Cristo el Señor. De Pablo y Silas recibió la salvación, el carcelero de Filipos para la gloria de Dios. A través de la EBB y la palabra de Dios encontramos salvación el día de hoy. Solo cree en el Señor Jesucristo, solo cree en Jesús el Salvador, serás salvo tú y tu casa, es la promesa de Cristo el Señor. Cuánta dicha y alegría en mi hogar se vive hoy, el mensaje de mi Cristo cambió nuestro corazón. Hoy venimos todos juntos a la casa del Señor, así son los efectos de la salvación. Solo cree en el Señor Jesucristo, solo cree en Jesús el Salvador, y serás salvo tú y tu casa, es la promesa de Cristo el Señor. Y
serás salvo tú y tu casa, es la promesa de Cristo el Señor. Gracias a Dios que estamos alabando el nombre del Señor Jesucristo. Quiero recordarles, hermanos, que estamos estudiando nuestro tema general. Nuestro tema general dice así: 3 aspectos que debe cuidar el hombre de Dios. Y en el mes de noviembre tenemos nuestro tema, testificando. Y el día de hoy nuestra lección se titula Ante los compañeros de trabajo. Para poder tomar nuestra lección, pues vamos a repasar el texto. Lo vamos a hacer 3 veces. 3 veces usted va a procurar aprenderlo, y si no puede hacerlo en este trayecto, pues tendrá la oportunidad de hacerlo aún con más tiempo en sus espacios libres. Es Daniel 6:4. Repitamos el texto. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Daniel 6:4. Una vez más. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasión contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Daniel 6:4. Sé que me están siguiendo, así que yo creo que nos lo vamos a aprender pronto. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Daniel 6:4. 5 segundos. Repítalo mentalmente. Espero que hayamos tenido un buen avance en el aprendizaje de este texto. Nuestra base bíblica está precisamente en Daniel 6:4. Y nos dice este texto que entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Pregunto, ¿qué es integridad? Bueno, integridad se define como entereza moral. Algunos sinónimos para esta palabra son honradez, rectitud, entereza. ¿Y con cuánta razón nosotros podemos pensar que hoy más que nunca se necesita de gente íntegra, de gente que tenga una vida honrada, una manera recta de vivir, de tal manera que pueda ayudar a la sociedad dentro de la cual se desenvuelve? Hablar de crisis puede parecernos en lo económico, que es lo que más llegamos a asociar, la crisis económica. Sin embargo, la crisis más fuerte es la crisis de valores morales. Esto nos hace pensar que si hay algo que urge en la sociedad, es que los hombres sean practicantes de valores morales. Desde luego que tenemos que entender el orden de las cosas. Ser una persona con una alta moral no te hace un buen cristiano. Sin embargo, ser un buen cristiano te conducirá probablemente a ser un hombre con alta moral. Cuando hablamos de honradez, estamos hablando de actuar rectamente, de cumplir con nuestros deberes. ¿Sí? Y hoy, pues vamos a aprender testificando ante los compañeros de trabajo con su integridad laboral. Dice la Biblia, entonces los presidentes y gobernadores
Buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Personaje. Nuestro personaje central es Daniel, profeta. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Daniel era miembro de la tribu de Judá. Y tras la destrucción de Jerusalén a manos de Nabucodonosor, Daniel llega a Babilonia como sirviente de Nabucodonosor y posteriormente se convierte en consejero de Nabucodonosor después de impresionarlo con la interpretación de un sueño. Esto ocurre allá por el año 600 a.C., más o menos. Resulta que Daniel es un hombre que se distingue por ser un hombre temeroso de Dios. Al llegar a la corte babilónica, tuvieron que pasar él y sus amigos por un proceso de enseñanza, algo así como capacitación, como un proceso de aculturación para que ellos pudieran trabajar en el palacio del rey. Y parte de ello era aprender pues el idioma, la escritura, incluso ciertos protocolos, porque toda sociedad tiene protocolos, aunque estamos hablando de algo que ocurrió hace más de 2500 años, necesariamente tendríamos que pensar, tuvieron que aprender protocolos. Solamente que Daniel se distingue por algo. A la hora en que se le ofrecen alimentos, porque dice la Biblia que ellos comían de la comida del rey, significa esto que el Estado proporcionaba el alimento para estos jóvenes. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. La razón es la siguiente. Al ser una sociedad pagana, es altamente probable que todas las carnes que se servían como manjares para el alimento de la gente en el reino hubiesen sido producto de animales sacrificados en honor a sus dioses. Y igualmente con el vino y con todo lo que se servía. Y entonces Daniel fija una postura. Su postura es no contaminarse de la comida del rey. Y entonces ellos piden comer legumbres. El hombre que los atendía entró en preocupación porque pensó, si estos no se alimentan de acuerdo al régimen establecido en la corte, seguramente sus rostros van a aparecer desnutridos y voy a tener un problema. Daniel le dijo, no vas a tener problema, prueba 10 días. Y efectivamente después de 10 días hay un resultado. Dice la Escritura en el capítulo 1 que resultaron ellos ser de agradable presencia, mejor que los que se estaban alimentando de la comida del rey. ¿Qué podemos rescatar nosotros de la persona de Daniel? Bueno, que Daniel fue un hombre con temor de Dios. Es decir, expresó un respeto hacia Dios, pese a que no estaba en Tierra Santa, en Jerusalén. Estaba lejos de su ciudad, lejos de su familia, lejos de su contexto cultural, pero aún así manifestó temor de Dios. Lo segundo que demostró Daniel fue una lealtad tan especial a Dios, tan digna de admirarse, porque no hubo quien lo estuviese cuidando, ni quien estuviese tomando nota de a ver cómo se comportaba Daniel. Sin embargo, él se mostró leal a Dios. Esa clase de hombres quiere Dios, hombres leales, hombres que no requieren que se les esté cuidando, saben sus compromisos con Dios. Y número 3, Daniel se mostró como un hombre obediente a los mandatos de Dios. Simplemente sabía la ley de Dios. Para él hubiera sido fácil tomar como excusa y decir, estoy lejos, nadie me ve, nadie se va a dar cuenta, pues acá entre nos podemos seguir las costumbres de la tierra. Pero esa no fue la actitud de Daniel. La actitud de Daniel fue la de un hombre obediente a los mandatos de Dios. Los mandatos de Dios se llevan en el corazón y se viven para honra de nuestro Dios. Así es que 3 cosas, hombres de Dios. Tengamos temor de Dios, seamos leales a Dios y seamos obedientes a los mandatos del Señor.
Daniel fue prosperando dentro del reino, de tal manera que llegó a ser consejero, un hombre muy importante dentro del reino. Desde luego que esto nos hace pensar a nosotros que como hombres de Dios debemos distinguirnos por ser gente honrada, gente responsable, gente muy cumplida, gente que sabe hacer sus deberes sin que lo estén vigilando. Con eso los hombres de Dios dan testimonio de que Dios está en su corazón. Ese testimonio silencioso, no verbal, impacta a las personas que le miran porque se darán cuenta que es un hombre diferente, que es un hombre que sabe cumplir, es un hombre que cumple lo que promete, es un hombre que hace lo que se le indica y eso traerá mucha bendición. De esta manera, cada uno de nosotros como hombres de Dios podemos ser bendecidos y podemos ser bendición para otras personas al hacerles saber mediante nuestros actos que Dios está en nuestro corazón y Él es el que nos guía y Él es el que modela nuestro carácter y nos permite ser distintos a como es el resto de hombres, el resto de las personas con las cuales convivimos. Es importante. Daniel fue muy íntegro en su trabajo. Es importante que nosotros así seamos, íntegros. Que donde usted trabaja se pueda decir, es un hombre de respeto, es un hombre responsable, es un hombre que siempre cumple, es un hombre que es muy puntual, muy honesto, se le puede confiar lo que sea y seguramente lo va a hacer. Esas son las personas íntegras en el ámbito laboral. Agradecidos con Dios porque tenemos trabajo, agradecidos con Dios porque tenemos un espacio laboral. Bueno, allí brille para la gloria de Dios. No piense, es que como no me pagan lo que yo quisiera, pues yo hago como que trabajo. Ese es un pensamiento que seguramente le va a traer graves retrocesos en su vida laboral y si acaso tal vez también hasta el despido. El hombre que trabaja más de lo que le pagan, pronto será recompensado, pronto será galardonado porque esa clase de personas siempre pueden encajar muy bien en cualquier ámbito porque sus actitudes demuestran que es gente de compromiso. Y esa clase de hombre era Daniel, un hombre muy comprometido, muy dispuesto. Dice la Biblia que al rey Darío pensó en constituir todo el reino dividido en 120 provincias, al frente de cada provincia un gobernador. Y sobre esas 120 provincias, 3 presidentes, de los cuales Daniel era uno de ellos y aún estaba por encima de estos presidentes, porque dice que había en él más abundancia de espíritu y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino. Vean qué clase de hombre, qué clase de trabajador era Daniel. Dios lo fue levantando. Dios prospera la mano de los diligentes. Los hombres de Dios deben ser diligentes, trabajadores, dedicados, siempre entusiastas, siempre con ganas de trabajar. Porque como dicen, aquel que sale a buscar trabajo rogando a Dios no encontrarlo, y cuando lo encuentra va de mala gana porque piensa que el trabajo es un castigo. No, el trabajo no es un castigo, el trabajo es una bendición. Porque a través del trabajo que Dios le da, usted puede llevar el pan a su casa. A través del trabajo que usted tiene, puede generar el ingreso suficiente para poder suplir las necesidades de su hogar. Así que no lamente el tener mucho trabajo. Agradézcale a Dios que hay trabajo, que tiene cosas que hacer. El trabajo nos desafía. El trabajo despierta nuestra creatividad. El trabajo nos permite proyectarnos en aquello sobre lo que somos capaces de trabajar, en aquello en lo cual tenemos habilidades. Pues allí tenemos que brillar. De esa manera tenemos que exaltar el nombre de Dios. Y hacerlo sobre todo con profunda integridad. Así lo hizo Daniel. Así testificó ante la gente. Obviamente dice aquí que le buscaron ocasión o falta, porque él era fiel, o sea, era preciso, un hombre
eficiente, dedicado. Y dice que no le pudieron encontrar ningún vicio ni ninguna falta. Tan íntegro, tan especial, tan entregado a las cosas que hacía, que no le encontraron absolutamente una falta. Se espera que busquemos el rostro de Dios, podamos ser esa clase de personas, que podamos exaltar el nombre de Dios y que tengamos un carácter íntegro. Que allí donde laboramos se pueda exaltar el nombre de Dios y podamos impactar a quienes nos miran, no por lo que somos, sino por lo que Dios ha puesto dentro de nosotros, de tal manera que podamos dar testimonio de lo que Dios hace en la vida del hombre cuando éste se consagra. Así que, hermanos, testificando ante los compañeros de trabajo. Vamos a leer el versículo 5, Daniel 6:5 y por separado el 10. Dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna si no hallamos contra él en la ley de su Dios. Dice el versículo 10. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba, y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer antes, testificando ante los compañeros de trabajo con integridad espiritual. Miren, los enemigos de Daniel no le pudieron encontrar falta alguna en cuanto a su desempeño laboral. Y entonces ellos pensaron, bueno, no podemos encontrarle falta, pero encontraron un detalle en las cuestiones de la ley de su Dios. Se percataron y dijeron, es que este no es babilónico, este es judío, este tiene otras costumbres de adoración, este tiene otra forma de percibir la adoración hacia Dios, es más, tiene otro Dios. Y para gloria de Dios, el Dios verdadero. Y entonces, de esa manera maquinaron la forma de cómo atacarlo. Dijeron, en la cuestión de la ley de su Dios. Y entonces idearon un plan y fueron con el rey para decirle, mira rey, queremos ofrecerte un plan. El plan es este, que durante cierto lapso de tiempo nadie ore a su Dios, sino solamente se dirijan hacia ti para exponer sus peticiones. ¿Cuál era el lapso de tiempo? 30 días. Y había una sentencia, que el que lo hiciera iba a ser arrojado al foso de los leones. Y dice que el rey Darío firmó la escritura. Se hizo el decreto y se mandó publicar y se avisó a todo el reino que nadie podía hacer oración, que nadie podía tener, por decirlo así, manifestaciones de adoración hacia algún Dios, porque había una grave sentencia, ser arrojado al foso de los leones. Pero dice el versículo 10, que cuando Daniel supo que esta escritura estaba firmada, vean, dice, entróse en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día, y oraba y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¡Qué integridad! Lo peor que le puede pasar a un hombre que dice ser cristiano es descuidar su vida de oración. Lo peor que le puede pasar a un hombre que dice que es cristiano es que el ambiente secular lo envuelva y lo lleve a olvidarse de las cosas de Dios. Daniel no fue así. Miren, Daniel era un hombre muy ocupado. Tenía una alta investidura dentro del gobierno babilónico. Debió tener mucho trabajo. Debió tener muchos asuntos que resolver. Pero pese a ello, conservaba este buen hábito. Orar 3 veces al día. Es penoso cuando alguien dice, es que no he orado porque no tengo tiempo. Oye, ¿cómo es que no puedas tener tiempo
para dirigirte a tu Creador si de Él viene todo? Es que estoy tan ocupado que no puedo orar. Eso solamente es un mito o es una manera superflua de evadir nuestra responsabilidad espiritual. En realidad, para Dios, siempre debemos tener tiempo, porque Él es la fuente de nuestras bendiciones. Daniel era un hombre de estado y se daba el tiempo para buscar el rostro de Dios. Me llama la atención que dice que él abría las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, como recordando, porque así estaba escrito en los tiempos del rey Salomón, que cuando alguien estuviese lejos debía orar en dirección hacia el templo en Jerusalén. Qué lealtad tan especial, qué decisión tan digna de admirar, porque estando lejos, a más de 800 kilómetros de su amada ciudad, él mantenía un amor por la ciudad de Dios, su amada Jerusalén. Mantenía un respeto. Los hombres de Dios debemos mantener un respeto por las cosas de Dios. No debemos caer en ligerezas cuando los impíos hacen burla o hacen bromas o hacen chistes respecto a las cosas de Dios. Para nosotros las cosas de Dios son sagradas y deben respetarse. Y en el ámbito en donde estamos debemos procurar tener siempre celo de las cosas de Dios. Daniel tuvo celo de las cosas de Dios. Mantenía su vida de oración. Y el número de veces que oraba, pues 3 veces. Confesaba delante de su Dios y dice, como lo solía hacer antes. O sea, hubo un decreto para impedir que él orara, pero ese decreto no podía estar por encima de las convicciones y del amor a Dios. Así es que él dijo, haré a un lado el decreto porque yo tengo que seguir orando y clamando a Dios. Veamos. Entonces, ¿qué podemos rescatar de esto, hermanos? Número 1, ore aunque esté muy ocupado. Número 2, tenga un tiempo específico de oración. Número 3, hágalo por voluntad propia. No porque alguien le tenga que registrar el tiempo, de cuánto tiempo oró, o porque alguien le estará preguntando si está orando o no. Hágalo por voluntad propia. Tenga conciencia de que esa será la bendición para su vida. Vean cuán íntegro fue Daniel. Lejos de su tierra, pero muy fiel a Dios. En un contexto cultural muy diferente al que estaba él acostumbrado, pero se mantuvo leal a su Dios. Un hombre que supo obedecer los mandatos de Dios, porque sabe que en ello está su bendición. Muchos hombres se quejan y dicen, no me ha ido bien, me ha ido mal, tengo problemas, no hallo la salida. Probablemente su integridad espiritual es la que requiera un poquito más de atención o un mucho más de atención, porque solamente es Dios el que da la fuerza para hacer riqueza, es el que da fuerza para que trabajemos, es el que da inteligencia para que podamos avanzar en nuestros proyectos de vida. Recuerde, hermano, que es usted cabeza de hogar. Y si la cabeza del hogar tiene una integridad espiritual, seguramente habrá bendición para la familia. Pero cuando el cabeza de hogar no está viviendo con integridad espiritual, es muy probable que su hogar esté desprotegido, que no haya bendición, que no haya cobertura de Dios, que no esté llegando la bendición de Dios a su vida, porque algo está pasando. Ese varón, esa cabeza de hogar, no está funcionando como Dios ha dicho que debe funcionar. Hermanos, pensemos que es muy importante que testifiquemos ante los compañeros de trabajo. Usted podrá decir, es que yo no tengo palabras para hablarles. Yo no tengo mucho conocimiento bíblico para hablarles. Mire, pensemos por un momento lo siguiente. Si usted tiene integridad laboral, si usted se comporta a la altura de los principios
maravillosos que nos da la palabra de Dios, tendrá un testimonio de impacto para sus compañeros de trabajo. Si usted se comporta como un hombre íntegro en su vida espiritual y aprende a depender de Dios, a orar a Dios frecuentemente, a ponerlo todo en las manos de Dios, a ser leal a Dios, seguramente Dios le va a dar un testimonio, le va a permitir ser un testimonio viviente de lo que Dios hace en la vida del que busca a Dios. Puede usted lamentar y decir, es que yo no tengo estudio, es que yo no sé leer, es que a mí me cuesta trabajo. Mire, dé testimonio siendo íntegro, dé testimonio siendo fiel a Dios. Y Dios se va a encargar de lo demás. Podrá usted ser bendición. Será un hombre de conciencia tranquila y podrá decir, yo he hecho lo que Dios me ha pedido, Él hará el resto. Él tocará el corazón de las personas a partir de lo que vean en usted. A partir de la conducta que demuestre el hombre de Dios, los demás serán impactados. Y una vez que ellos hayan puesto sus ojos en Cristo, el Señor se encargará de forjarlos a ellos, porque el modelo perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano mío, a testificar ante los compañeros de trabajo. Que no le dé pena, no esconda su Biblia, no haga lo que un hombre hacía, guardar la Biblia dentro de una bolsa oscura y la ponía debajo de su suéter, debajo de su saco. Eso no es. Los hombres de Dios no tienen pena, no se avergüenzan de su fe, no se avergüenzan de decir, soy evangélico, por gracia de Dios. Soy cristiano, porque Él me ha tomado, me ha bendecido y su gracia se ha derramado en mi vida. Así que, hermano, a testificar. Hoy la palabra del Señor le invita para que usted sea un hombre que esté impactando a las personas que le rodean con el poder de la palabra, con un carácter transformado y con una manera ética de vivir, con una manera de vivir con apego a la palabra bendita de Dios. Vamos a orar a Dios allí donde está. Puede doblar su rodilla, inclinar su rostro, cerrar sus ojos para que oremos. Oramos. Padre Celestial, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo me acerco ante ti para rogarte, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor, que hoy han tomado esta lección. Quiero rogarte, Señor, que tú los ayudes para que sean hombres íntegros, hombres de probada honradez, donde quiera que vayan, Señor, que sean dignos de tenerles confianza, que sean dignos, Señor, de hacerles encomiendas y haya la certeza de que puedan llevarlas a cabo. Señor, nuestra sociedad es decadente, pero si hay hombres de Dios, hombres que se guían con la palabra, seguramente marcarán la diferencia para la gloria y para la honra de tu nombre. Te ruego, Señor, que ayudes a nuestros hermanos para que sean íntegros en su vida espiritual, que en ningún momento flaqueen, que no den lugar a la carne, que no den lugar al descuido espiritual, que sean tan valientes como para expresar su fe en Jesucristo y manifestar su deseo de honrar el nombre de Dios. Que podamos seguir todos el ejemplo de tu siervo, el profeta Daniel. Que podamos ser hombres de testimonio fiel, hombres de santidad, hombres de compromiso, hombres que podamos ser leales donde quiera que nos encontremos. Padre Celestial, estoy en tus manos juntamente con mis hermanos, rogándote que nos sigas ayudando. Por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nuestra actividad creadora consiste en completar el texto que al inicio nos aprendimos. Aparecerá en pantalla el texto con algunas líneas que nos indican que hay un espacio donde debemos colocar algunas de las palabras que aparecerán a un lado para poder completar el texto. Quiero que usted observe el texto que está apareciendo en pantalla, obsérvelo. Ahora observe también las palabras que están ahí también a un lado. Y trate de recordar en dónde irá cada una de las palabras. Inténtelo.
Bien, creo yo que han logrado colocar las palabras que faltan en las líneas y son las que completan nuestro texto. Esto nos permite reforzar lo que hemos aprendido y recordar lo importante que es ser íntegros. Pues vamos a dar gracias al Señor. Agradecemos a Dios nuestra enseñanza del día de hoy. Deseo que Dios los siga bendiciendo, que Dios los guarde, los prospere y los siga sosteniendo, hermanos. Sigan adelante, no desmayen, oren a Dios, lean la Biblia, guarden su fe. Mantengámonos leales a Dios, porque esto nos traerá mucha bendición. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias. Muchas gracias porque cada vez que escuchamos tu palabra, nuestra vida es bendecida. Nuestro carácter es reformado con el poder de tu palabra y tú nos enseñas muchas cosas, Señor, tan útiles para la vida que debemos valorar, Señor. Tu palabra es valiosa, más que el oro y más que la plata. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad de poder hablar a mis hermanos, Señor. Ahora, mientras estamos distantes los unos de los otros, te ruego que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la participación del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a decir nuestro texto de grupo. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Primera a los Corintios 16:13. Dios los bendiga. Un abrazo.